verdad que es una alegría, un honor poder inaugurar este primer Congreso Internacional de Centros de Idiomas y octavo Congreso Internacional de Turismo Idiomático, como bien dijo Alejandra Lamberti de la Universidad de El Salvador. eh, Cargo nuevo tiene, así que directora de programas de educación a distancia de esta universidad y que contempla también el programa de español. Y Julián, así que agradezco también a Julián Martínez Vázquez que nos acompaña en este panel, responsable de L de la universidad, y por supuesto también a Pablo Ortiz, que es la directora de la Escuela de Lenguas Modernas de también esta Universidad de El Salvador, universidad que siempre está dispuesta a recibirnos, de alguna manera co-crear también este tipo de actividades. Así que eternamente agradecidos con esta casa y por supuesto también con Flaxo Argentina, representada en este panel por Vera Cerqueiras. No voy a decir todos los cargos de Vera porque seguramente me voy a equivocar, pero del área específica de español. Y también nos acompaña Andrea Risotti de la propia casa. También con Flaxo hemos sido y somos compañeros de muchas aventuras y este trabajo de profesionalización que Vera resalta, también ellos han sido protagonistas y han sido parte de este trabajo desde hace, bueno, la asociación tiene 31 años, el trabajo con Flaxo y con Lausal debe llevar ya unos casi 20, así que, o más, así que es un largo viaje. Como bien dijo Alejandra Lamberti, son 4 jornadas intensas, son híbridas. La hibridez tiene algo muy positivo, que es, por supuesto, que, como dijo Vera, haya o tengamos audiencias a partir de la posibilidad de conectarse a un ordenador, a una computadora, a una tablet, a un celu, y tiene la contra también de que conspira con la presencialidad. Entonces, celebro los que estos días, que van a ser muchos días, están participando de forma presencial, porque si bien la virtualidad nos acompaña, y nos ayuda y por supuesto le da accesibilidad a un montón de personas que no podrían estar hoy y estos días en Buenos Aires, también es una barrera, también no permite lo que pasa en estos espacios. En estos espacios, como bien se dijo acá, son de intercambio, son de, por supuesto, conocimiento, pero también de un abrazo, también de un reconocimiento. Lo decíamos con Lucas Truco de 28 de noviembre, Santa Cruz, viene de Santa Cruz, y por ahí hay gente, decíamos que de Berazategui, decía, no, estoy complicado del día. Bueno, Lucas viene desde Santa Cruz. eh, Poner muchas veces caras o cuerpo a las caritas que vemos en el Zoom, porque sí hacemos muchas actividades virtuales. La asociación lo que busca con estos espacios donde no perdemos la virtualidad, pero recuperamos la presencialidad desde el año pasado, es justamente eso, que sean espacios de intercambio, que sean espacios de networking, que sean espacios de conocimiento, que sean espacios también de conocer a otros y bueno, y por supuesto agradecer no solamente a los que están hoy presentes de distintas partes de Argentina o que van a estar estos 4 días de distintas partes de Argentina, sino también agradecer a los colegas que vienen y seguramente me olvide alguno y pido disculpas, pero de México, de Colombia, de Jamaica, de Perú, de Chile, y que van a compartir, de Brasil, van a compartir estos días con nosotros y van también a llevarse, por supuesto, el conocimiento de lo que se produce desde Argentina y traer también lo que ellos están trabajando en sus diversos países. Así que agradecer. Este congreso también es muy importante porque en el marco de estas actividades se va a realizar la primera reunión de la Red EAL, que es la Red Española en América Latina. Así que agradezco a los colegas que son ya 38 de organizaciones de mucha trayectoria y prestigio que hayan confiado
en este espacio, la Redeal, para poder seguir creciendo juntos en América. Así que tiene como novedad no solamente que son dos congresos en uno, una jornada de capacitación docente el día sábado, sino también esta reunión plenaria de miembros de la red. Así que, dicho esto, y dado que el tiempo me queda un minuto, eh, sí quiero agradecer al equipo de la asociación por el trabajo. Esto se hace con mucho afecto, con mucho cariño y con pocos recursos. Así que SEA es una asociación civil sin fines de lucro, por supuesto, que nuclea la oferta calificada de Argentina. Los mejores centros de idiomas de Argentina, sean de universidades, de centros privados, de Buenos Aires, de La Quiaca o de Ushuaia, están en SEA. Así que, y son los mejores, además por su calidad, por la enseñanza, por la práctica hacia la innovación, son los mejores porque se animan a trabajar juntos, colaborativamente, a vincularse no solamente con su medio, sino con lo que el mercado define como competidores. Y en SEA hemos entendido que se crece y se crece juntos. Así que por eso para mí son los mejores, porque se animan a compartir buenas prácticas, se animan a trabajar en proyectos como son la Semana de los Idiomas, la Semana del Cerebro, el Club de la Calidad, los intercambios lingüístico-culturales, las capacitaciones que hacemos, tanto estas anuales como las que hacemos en formato virtual dentro del año. Así que bueno, agradezco y felicito a los asociados. No vamos a nombrar a todos los asociados, por supuesto, porque son muchos, y menos vamos a nombrar a la comisión directiva, pero que podamos hacer estas actividades es porque hay una comisión directiva también, hay secretarías de la asociación que trabajan en distintos ámbitos, en temas de calidad, en temas de innovación, por supuesto de regionalización y federalización, bueno, y una larga cantidad de temas que involucran a los distintos proyectos de la asociación. Así que sin todo ese trabajo durante todo el año, este tipo de actividades no sería posible, y muchas de las actividades y de los paneles que vamos a ver durante el Congreso van a mostrar ese trabajo. Así que yo los invito a los que están en formato virtual. Hay muchos estudiantes que se anotaron también, de profesorados y traductorados de todo el país, así que también saludarlos especialmente. Este es un sector muy dinámico, es un sector que también está esperando a esos profesionales, futuros profesionales, y por supuesto a todos los colegas de todo el país, tanto de universidades como de centros de lengua y también de la educación en idiomas en general. Así que bueno, dicho esto, damos por iniciado este primer Congreso Internacional de Centro de Idiomas y octavo Congreso Internacional de Turismo Idiomático. Nuevamente, gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al primer panel. Nos vamos a retirar de acá, se van a quedar quienes intervienen en este primer panel. Así que bueno, bien. Bueno, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar este primer panel llamado Educación a Distancia y Formación de Profesores, donde participarán Alejandra Lamberti de la Universidad del Salvador, Paula Ortiz también de la Universidad del Salvador, Julián Martínez Vázquez de la Universidad del Salvador y Vera Cerqueiras de Flaxo, Argentina. Entonces, bueno, bienvenidos, estamos muy dispuestos a escucharlos. Bueno, nosotros vamos a empezar con una presentación en la que se conjuga esto de educación a distancia y enseñanza de lenguas, que es el nombre de esta mesa. Y voy a empezar, antes de dar inicio a la presentación, a explicar un poquito, porque institucionalmente quizás es complejo entender cómo en nuestra área se conjugan estas dos partes. No voy a hacer una historia demasiado larga, pero tengo que hacer un poco de historia como para que se entienda esta doble pertenencia. El área nuestra es un área que se inicia como
Dirección de Publicaciones Científicas. Y de esa Dirección de Publicaciones Científicas, que estaba a cargo de Aide Nieto, que es profesora de lenguas y que fue nuestra jefa hasta fin del año pasado, porque se jubiló. En esa Dirección de Publicaciones Científicas surge la necesidad, o cuando les estoy hablando de hace muchos años, de empezar a trabajar con algo vinculado con educación a distancia. Y entonces el jefe de ese entonces, de AIDE, le plantea, ¿no es cierto?, empezar a trabajar con educación a distancia. Y como nosotros, bueno, como ellos eran profesores de lengua, eh, qué mejor que hacer un curso a distancia de puntuación, ortografía y escritura, algo que todos los que nos dedicamos a las letras sabemos que es indispensable y que genera dificultades en general en todas las profesiones. Y bueno, paralelamente, como Aide y en ese entonces Oscar eran profesores de español en una cátedra eh, en lenguas modernas, empezaron a darse cuenta de que ahí llegaban los alumnos extranjeros de la universidad que no sabían a dónde mandarlos para que aprendieran español. Entonces, ellos crearon el área de español y por eso el área de español apareció vinculada en nuestra institución con el área de publicaciones científicas y con el área de educación a distancia, que es algo medio complejo de entender porque son como mundos muy separados. Entonces, en ese marco, seguimos trabajando con estas tres oficinas que después se transformaron en dos, que son las que actualmente siguen en funcionamiento, que es el área de educación a distancia y el área de español para extranjeros, que las dos trabajamos en forma conjunta. En el área de español para extranjeros no solamente trabajamos en educación a distancia, porque tenemos alumnos, todos los alumnos de intercambio, dentro de un rato en la presentación que sigue, en la mesa que sigue, vendrá a hablar el director del área de intercambio, pero nosotros trabajamos en forma conjunta con ellos para dar español presencial a los estudiantes que vienen a la universidad de intercambio. Pero bueno, dicho esto, como para que se comprenda, quienes algunos nos conocen y saben de esta historia, que yo hice cortita, pero para que se entienda por qué estas dos áreas trabajan de manera simultánea. Julián es el encargado de la parte de español. Los dos somos licenciados en letras, pero Julián es el encargado del área de español para extranjeros y yo de educación a distancia. Entonces yo voy a empezar a hablar de educación a distancia. Bien, la presentación. Me la sacaron. Ahí está. Bueno, ¿dónde está el link? Bueno, si me pasas si me das, yo lo manejo. No, pero lo manejamos nosotros. ¿Y a dónde está? Bueno, ahí, pero no me llega desde acá. Me pareció, pero no, porque lo tienen. Ahí está. Bueno, para empezar esta presentación, nos parecía interesante dar un panorama de esto de la educación a distancia que hace 4 años se vio muy conmovida, ¿no? Tenemos estas dos modalidades, que son las modalidades tradicionales, la modalidad presencial y la modalidad a distancia, que durante mucho tiempo se mantuvieron en esa condición, la modalidad a distancia siempre tratando de ponerse a tiro con la modalidad presencial y en general
bastante atrás, ¿no? Teniendo que demostrar muchas cuestiones vinculadas con calidad, cuestiones que en el ámbito de la educación presencial, con los siglos de trayectoria que esta educación tiene, ya no era necesario que diera evaluaciones. En cambio, la modalidad a distancia siempre venía, ¿no es cierto?, con esta necesidad de someterse a pruebas de diversa índole. Hace 4 años el escenario se vio conmovido y en apariencia esa conmoción estuvo vinculada más que nada con la educación presencial. Sin embargo, nosotros que trabajamos desde la educación a distancia, les digo que no solamente se vio conmovida la educación presencial, sino que la educación a distancia también se vio interpelada. Y se vio y se ve interpelada aún hoy, y hasta yo me atrevería a decir que quizás un poco más que antes, teniendo en cuenta que todos los que estamos aquí presentes, todos los que nos siguen por Zoom y todos comenzamos a trabajar de manera mediada, ¿no? O sea, si dábamos clases presenciales, tuvimos que empezar a usar alguna mediación. Entonces, esa mediación nos lanzó a un mundo que antes estaba reservado para la educación a distancia. Y entonces ahora hay un montón de cuestiones que eran propias de la educación a distancia que se vieron como interpeladas eh, y que necesitan de una reflexión. Esto es tan así que nosotros en el ámbito de la universidad, por ejemplo, tenemos una nueva normativa en Argentina que salió el año pasado, a fin del año pasado, sobre educación a distancia, que no trae demasiados cambios, pero que pone en evidencia la gran problemática que se generó hace 4 años, ¿no? No solamente para la educación presencial, sino también para la educación a distancia. Parte de esta conmoción o de estos movimientos están vinculados, y si pasamos a la otra, con que aparecen distintas modalidades educativas eh, que que están como a caballo entre la educación a distancia y la educación presencial. Y entonces empiezan a aparecer distintos nombres y yo estoy convencida de que muchos de los que estamos acá usamos, ¿no?, muchas de estas modalidades y nos hemos tenido que transformar de repente en profesores híbridos, ¿no? Esto que estamos haciendo es un formato híbrido que es muy difícil de sostener. Yo, por ejemplo, no veo a las personas que están escuchándonos del otro lado de la pantalla. No sé si hay alguna pregunta, si no la hay. Esto es una conferencia, entonces es un formato que, bueno, tranquilamente nos permite seguir y después se recogerán preguntas si las hay. Pero cuando estamos dando una clase, no podemos decir, bueno, yo no presto atención a los que están del otro lado, tengo que utilizar competencias que requieren una formación continua, una formación constante. Eh, no solamente es el formato híbrido, empecé por el formato híbrido porque a mí me resulta uno de los más complejos para dar clases. Quizás por formación, por venir de muchos años de la presencialidad y de la educación a distancia, el formato híbrido es un formato complejo que se usa, pero que en muchos casos no nos detenemos a reflexionar y a ver bien cuál es la didáctica concreta que nosotros tenemos que emplear para que la experiencia de aprendizaje sea igual para el que está con nosotros en la presencialidad y el que no está, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos formatos híbridos, tenemos formatos combinados. En estos formatos combinados, la carga horaria se distribuye, ¿sí?, parte sincrónica y parte asincrónica. Entonces, ahí también tenemos que analizar y que ver qué es lo que vamos a hacer, qué experiencia vamos a dejar en los entornos virtuales que tengamos. Eh, y bueno, eh, si esa experiencia, si vamos a hacer un formato de aula invertida
o si vamos a complementar, hacer un aula espejo. Bueno, cada formato de aula que nosotros queramos dar. Como ven, yo voy dando conceptos y vamos hablando de distintas cuestiones que implican un trabajo enorme para el docente, ¿sí? Y un trabajo quizás en muchas competencias que se empiezan a dar de manera simultánea. Em, Además tenemos aulas híbridas, aulas combinadas, y después viene esto de si las propuestas son sincrónicas o son asincrónicas. Y ahí también tenemos todo esto. La educación a distancia estaba muy cómoda, estaba en su zona de confort antes de la pandemia, eh, y prácticamente no había propuestas con encuentros sincrónicos. La educación a distancia antes, por eso digo que se vio interpelada. Hoy en día las propuestas a distancia, si no tienen encuentros sincrónicos, la gente los pide. ¿En qué momento nos encontramos? Antes era normal que no hubiera un encuentro sincrónico. Sin embargo, ahora está puesto de relieve la necesidad por parte inclusive de quienes buscan las propuestas a distancia de esos encuentros sincrónicos, que para la enseñanza de idiomas son importantes, eh, y el movimiento fue tal que la documentación que circula en las universidades, desde CONEAU, los documentos de trabajo, en el último tiempo han asimilado la presencialidad con la sincronía, ¿sí? Que esto era una disputa, ¿sí? No es algo que esté cerrado, porque si nosotros vemos la definición que se da de educación a distancia en el último documento de, de CONEAU, no, en la última reglamentación de ministerio, lo que vamos a ver es que la definición es una definición de educación a distancia bastante vaga, ¿no? Y que todavía puede ser interpelada, porque habla al principio de la diferencia de tiempo y espacio. ¿Y a qué se refiere con espacio? ¿No? Porque hoy en día también un aula virtual es un espacio. Entonces, eh, digo, todavía hay muchas preguntas en torno de la modalidad, y muchas preguntas que se dispararon y se pusieron en juego hace 4 años y que interpelaron no solamente a la enseñanza presencial, sino que interpelaron, yo les diría, en una medida importante también a la educación a distancia, que tuvo que empezar como a reacomodarse y a empezar a trabajar con otros formatos, con otras posibilidades, ¿sí? Y abrir el juego a cuestiones que, insisto, quizás para la enseñanza de idiomas son importantes, porque mantener un encuentro sincrónico, yo imagino que es mucho más sencillo poder enseñar una pronunciación, por ejemplo, si tenemos a los estudiantes y los escuchamos, que en una grabación, que hace todo un poco más lento. Entonces, bueno, este es un poco el primer escenario. El primer escenario que yo les quería plantear desde esta dificultad para pensar en términos de una definición unívoca de educación a distancia. Bueno, Juli va a profundizar esta dificultad. Bueno, no sé si profundizaré, pero por lo pronto algo que ocurre en enseñanza de idiomas es que sabemos que las personas, las usuarias de tecnología, van a acceder a otros idiomas con intereses, por ejemplo, en productos culturales. O sea, mi acercamiento al inglés, al italiano, tiene que ver con la literatura. Busco páginas en donde, si bien no sé bien el italiano, no sé bien el inglés, sé que la mejor versión está en esa lengua, porque quiero ver, no sé, por ejemplo, me interesa la música independiente en inglés. Bueno, voy a una página de Pitchfork, no sé. Y entonces me acerco, desde el interés por un producto cultural, me acerco a la lengua, a diferentes lenguas. Ocurre con el manga, por ejemplo, mi sobrina manga y anime, y se acerca al japonés. En general, estos acercamientos a productos culturales
así como también acercamientos a aplicaciones como Duolingo, Babbel y demás, tienen que ver con personalidades ciertamente autónomas, ¿no? No es que cualquiera va a poder ser persistente y tener frecuencia en los accesos, pero una persona que sí, que tiene esa persistencia, seguramente va a llegar a tener un alto grado de conocimiento de ese producto cultural o un conocimiento con Duolingo y Babel, que tal vez no esté muy cercano a lo sociocultural. Sí, seguramente hay mucho contexto que se da en lo cultural que no está en esas aplicaciones, pero bueno, requieren de mucha autonomía. Y también hay aplicaciones tecnológicas que dispararon o multiplicaron la cantidad de vías de comunicación. Entonces, por ejemplo, los traductores automáticos, que sí, tal vez no necesito mucha autonomía, simplemente tener un teléfono y usar el traductor de Google cuando quiero pedirle a un camarero algo. O sea que eso, además de la complejidad que mencionó Alejandra, que tiene que ver con cómo la educación fue encontrando diferentes modalidades y cómo lo que antes estaba separado, escindido, que era educación presencial y educación a distancia, de repente encontró que la tecnología ¿sí? lo entremezclaba. Bueno, además de la complejidad de que hay una competencia digital que tenemos que tener para el manejo de esas plataformas y esos recursos. Además, hay que tener en cuenta que los estudiantes, los interesados en estudiar un idioma, están en este contexto, en un contexto en el cual hay muchísimo input, ¿no? Y hay aplicaciones que van a ayudar y hay productos culturales que están cercanos. Hay mucha cercanía ahora a cuestiones que, bueno, nosotros obviamente siempre contamos, ¿no? Si a mí me interesaba cierta música, tenía que esperar que ver si llegaba el álbum aquí y generalmente no llegaba, o tenía que venir alguien de... Bueno, ahora todo está como a un segundo de distancia, entonces eso hace que se complejice la labor del docente, porque el docente tiene estudiantes que vienen con intereses por productos culturales, vienen con experiencias en aplicaciones, vienen con traductores, vienen con bueno, lo que pasa con los diccionarios, de permitimos el diccionario no en clase, eso hace que tengamos que revisar nuestra tarea y nuestras competencias. Y entonces nos interesa ahora hablar un poco de competencias. No sé, Fabio, ¿puedes pasar a la siguiente? Partimos con una cita de Manuel Becerra. El monopolio que ha perdido la escuela en manos de Internet es el del control del recurso didáctico. Con libros, fotocopias o con vídeos o audios provistos por el docente, estaba en pleno control del recurso didáctico. Bueno, si pedimos que que al aula ingrese el teléfono celular, bueno, el teléfono celular no solamente va a traer recursos didácticos, ¿no? Va a traer todo lo que pueda traer, ¿sí? A nosotros nos interesa que vayan a productos culturales o vayan a apps, pero van a ir a otras cosas también, van a ir a WhatsApp, van a ir ¿sí? a cualquier tipo de contenido. Así que eso también es un desafío para el docente, ¿no? No solamente la competencia digital que deba trabajar, sino que además ese smartphone que llega al aula viene con muchísimas cosas, viene con todo. Es una LEF, digamos, que ellos tienen en la mano y habrá que ver cómo lo manejan. Esto lo vamos a pasar rapidito porque es simplemente algo conocido por todos, pero que para mí es central. Y la cita de Becerra que mencionaba Julia antes, el artículo es muy interesante. Yo les los invito a que lo lean, porque en ese artículo lo que hace es desarmar un poco esta idea de que la escuela ya no existe o de que la escuela no va a dejar de existir y todas estas cuestiones que suelen decirse un poco sin saber, ¿no es cierto?, el marco y todo lo que representa la escuela no va a dejar de existir y todas estas cosas que suelen mencionarse como qué hacemos los docentes y tenemos que seguir enseñando y tenemos que seguir haciendo que nuestros alumnos aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, o sea, las cuestiones básicas. Y bueno, esto lo paso rápido. Todo este panorama que mencionamos, que es un panorama muy complejo, lo que requiere es de la formación docente, ¿no? Y si bien esto es remanido, el modelo TIPAC, a mí me resulta como básico para poder hablar, porque es un marco teórico indispensable para poder justificar el porqué de las tecnologías, porque muchas veces en formación docente lo que ocurre es, bueno, yo soy profesora de español. Yo
español. Sí, sí, eso es verdad. Pero además, yo tengo que saber enseñar español, porque español, a los aquí presentes hablamos casi todos. Hay algunos que no tienen el español como lengua madre, pero casi todos sabemos hablar español. ¿Eso nos habilita a enseñar español? Y no, la verdad que no, si no enseñaría a cualquiera. Todos los que vivimos en Argentina tendríamos la posibilidad de enseñar español. Y esto no es así. Eh, entonces, bueno, eso nadie lo discute, ¿no? La especificidad del trabajo didáctico. Bueno, no sé si nadie tiene una aceptación mayor. Ahora, la tecnología, no podemos, todo este escenario que mostramos y que nosotros hoy no podemos enseñar sin todo ese marco, hace que no podamos enseñar sin estar atravesados por las tecnologías. Y eso implica que tenemos que tener ciertas competencias los docentes, independientemente de cuál sea la disciplina que enseñemos, ¿no? Entonces, de ahí este modelo me parece que es un modelo que tiene unos años y que seguramente todos lo conocen, pero me parece sumamente potente para poder pensar en las necesidades de la formación. Eh, bueno, esto lo paso sin explicar. Aquí tienen el modelo expandido y cuáles serían esas algunas de las áreas en las que es requisito que nosotros nos formemos. Parece agobiante, ¿no? A veces cuando yo trabajo mucho en formación en tecnologías y cuando en distintos niveles, en el nivel medio y en el nivel superior. Y cuando hablo con los docentes a veces, claro, agobia y ni hablar la inteligencia artificial que ha sido, se nos ha presentado hace un año y medio, ¿no? Y se ha instalado como discusión y como tema para qué es lo que hacemos con eso. Entonces parece una carrera a la que nunca llegamos, ¿no? Es como una carrera de Alicia en el País de las Maravillas, que es sin reglas y estamos ahí todos medio perdidos que no sabemos a dónde ir. Y entonces, bueno, la formación en este marco es indispensable y elegir qué tipo de formación, ¿no es cierto? Pero no olvidar que la formación en tecnología también tiene que ser como una pata importante para nuestra formación. Y bueno, esto es lo que les decía un poquito, los contenidos curriculares, la metodología y las competencias digitales, ¿no? Son las tres áreas que cualquier sea, no sé, puede haber profesores de inglés, puede haber profesores de italiano, puede haber profesores de francés, de español, no importa. En todos los casos, nosotros tenemos que, por supuesto, si no conozco la gramática del francés, no voy a poder enseñar francés. Si no conozco la gramática del español, no voy a poder enseñar español. Por eso, cualquiera no puede ser profesor de español, aunque hable español. Eh, pero además, yo tengo que poder enseñar, tengo que tener las competencias didácticas y hoy no puedo si no tengo competencias tecnológicas, ¿no? Porque eh, parte, ya terminamos, parte de lo que hagamos va a estar vinculado con las tecnologías. Y el último minuto se lo doy a Julián para que cierre. Bueno, eh, vale, vale. Bueno, tengo más. En USAL justamente tenemos esta situación que comentó Alejandra, que modalidad de distancia y enseñanza de español se encontraron pronto asociadas, pronto vinculadas. Entonces nosotros creamos hace ya, bueno, cerca de 20 años, creamos la carrera, una especialización en enseñanza de español y una de las materias era modalidad de distancia. Justamente porque estamos en la oficina, estamos en la dirección de programas de educación a distancia, pero en ese momento, cuando ingresó tímidamente como una opción, como una modalidad que tenía que ver con lo presencial, que tenía que ver con la opción de distancia. Sin embargo, luego fue tomando más peso esa materia porque vimos que en realidad la tecnología no quedaba solo asociada a la modalidad de distancia, ¿no? La tecnología también llegaba a lo presencial, a cualquier modalidad. Así que bueno, tuvimos que ir cambiando los contenidos como para servir en todas las situaciones, ¿no? Servir en todas las opciones para estudiar y para profundizar en la competencia digital de los docentes. Y otra opción,
Otra opción es una diplomatura que es de 4 meses, que también es más cercana, empezó hace 4 años, entonces ya directamente pusimos un eje transversal en la tecnología, como para que tanto enseñanza de gramática como enseñanza de destrezas, como evaluación y alguna más que me falta, todas tuviesen alguna actividad relacionada con la tecnología, ¿no? Bueno, eso, y ahora tenemos una cita para cerrar, de que yo me pongo nervioso porque tendría que haber tenido el teléfono para no tener que darme vuelta. Acá lo tengo. Pero bueno, cerramos con Daniel Casarí, que hay un artículo muy interesante que es el que está aquí citado, que nos dio letra, me dio letra a mí en particular para las primeras filminas. La proliferación de contenidos digitales modifica notablemente nuestras funciones. Nos hemos convertido en curadores de contenidos, en mediadores de esos contenidos con el alumnado y en dinamizadores socioculturales para dar a conocer al alumnado productos culturales de la lengua meta que puedan interesarles. Me doy cuenta que necesito lentes también. Bueno, simplemente eso, les agradecemos mucho. No sé, Alejandra, si querías agregar algo. No, como cierre un poquito esta idea, esto que dijo Juli de la diplomatura, cuando nosotros pensamos la diplomatura, pensamos la materia que está vinculada con la tecnología es transversal. Entonces es una materia que atraviesa los distintos módulos, porque de ese modo, digo, en la especialización era más difícil, porque además, bueno, una especialización, una carrera de posgrado, requiere unos formatos que están regidos por normas que nos exceden. Pero las diplomaturas que dan más soltura a las instituciones, o sea, estos títulos propios que dan un poco más de soltura en la resolución de sus diseños curriculares, nos permitieron pensar esto, ¿no? Que es de algún modo lo que nosotros concebimos. La tecnología es transversal, la tecnología viene a acompañar, una de las inteligencias artificiales da un nombre que es bastante sugestivo, es el copiloto, ¿no? Es copilot, ahí está como para que nosotros trabajemos y para que nosotros pensemos, ¿no? En cómo eh, mejorar nuestras era posible. Y bueno, la transversalidad es un requisito, pero que implica una formación docente continua y en algunos momentos, yo esto lo entiendo, con muchas dificultades para todos nosotros, ¿no? Con mucho tiempo, porque las tecnologías van cambiando y ahora con la inteligencia artificial todo cambia al minuto. O sea, es mucho más vertiginoso, ¿no? Hay una novela de Fresán que se llama La velocidad de las cosas, que es una novela que tiene muchos años, pero que a mí el título me quedó grabado y yo siento que vivo siempre adentro de la novela de Fresán, ¿no? En la velocidad de las cosas. Así que, bueno, muchas gracias y los invitamos a seguir compartiendo esta mesa y todas las otras en estos 4 intensos días. Bueno, yo voy a agregar un poquito a todo esto que venían diciendo tanto Julián como Alejandra, porque todo se vincula. Yo soy la directora de la Escuela de Lenguas Modernas, donde formamos traductores, intérpretes y licenciados en lengua inglesa, que es aquí donde me detengo, porque tenemos que ver con, obviamente, la enseñanza de las lenguas. Por el momento solo tenemos la licenciatura en lengua inglesa, pero bueno, los profesores de italiano están trabajando en eso. La idea, no sé si pueden compartir el... Es cortito, lo voy a hacer bien cortito porque no tenemos mucho tiempo. Les voy a contar de estos lineamientos pedagógicos y por qué estamos haciendo énfasis en esto. La universidad, nosotros estamos eh, propulsando estos cambios, no solo en la Escuela de Lenguas Modernas, sino que es un proyecto institucional para el cual en el ciclo de pedagógico universitario que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, que da la parte pedagógica a los distintos profesionales que se forman en la universidad, estamos justamente tendiendo a intentar realizar estos cambios. La próxima. Eh,
Esto lo habrán visto muchas veces, los dos modelos, el modelo viejo, que es el de la izquierda, el modelo nuevo, que es el de la derecha, y tiene que ver con cómo ya de entrada en el aula nosotros hacemos una predisposición a cómo va a ser nuestra clase. Seguramente ustedes que son docentes, algunos directivos de institutos de idiomas, trabajarán de otra manera, son menos alumnos y tienen la oportunidad del famoso círculo de las sillas y demás. En la universidad tal vez eso no ocurre siempre porque ya el seteo del aula viene como el de la izquierda. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo específicamente en la Escuela de Lenguas Modernas es impulsar a nuestros docentes a decir, vamos a cambiar desde el vamos, desde que abrí la puerta del aula, ya encontrarte con los asientos dispuestos de otra manera. Y eso es muy difícil para los docentes, por varias cuestiones. Una es salir de la rutina, es decir, entro a la clase, abro, ya sé que Pirulo se sienta acá, que Menganito se sienta allá y el otro allá me hace acordar los nombres, que también para algunos de nosotros a veces es difícil. ¿Y qué pasa? Entonces, si pasamos a la próxima, lo que nosotros estamos planteando en la escuela es un cambio de paradigma. Es decir, bueno, nosotros vamos a aprender para toda la vida, como dice allí, lo puse en inglés porque justamente nosotros dictamos carreras en inglés, ¿no? Pero, y ahí hay tres cosas. Una dice aprendizaje profundo, aprender a aprender, estudiante activo y estudiante autónomo. Suena divino y todos decimos, sí, yo hago eso, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje profundo es aquel que requiere otras estrategias, no las que con las que nosotros nos formamos, por lo menos yo, que acá compartimos el rango etario, y cuesta porque nosotros lo adquirimos así. ¿Qué pasa? Los jóvenes a veces vienen con otras cosas, pero también entran rápidamente en la rutina de decir, preparo mi clase, voy, la doy, chau, listo, fui. Y eso es lo difícil. Es muy difícil hacer ese cambio. Entonces, lo que, lo que nosotros proponemos en la escuela es hacer el esfuerzo para darle esas herramientas nuevas al alumno, esas herramientas diferentes, no el ir y hablar 3 horas que nos cansa, nos deja las cuerdas vocales mal y es más fácil porque no tenemos que casi, o no trabajamos tanto, pero pasa mucho. Y estas nuevas herramientas implican que nosotros creemos que desarrollemos una creatividad que seguramente la tenemos, pero a veces nos cuesta el día a día, la situación, el entorno, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta es esto. Vamos a ese aprendizaje. Próxima, por favor. Entonces, ¿qué queremos acá? Queremos cambiar, Leo, pero lo que tenemos que hacer es cambiar del aprendizaje pasivo al aprendizaje activo. No voy a leer cada uno de los puntos esos en particular, pero lo importante es salir de eso, de esa rutina que teníamos de transmitir los conocimientos, que era pararnos adelante de la clase y decir, bueno, las reglas gramaticales, etcétera, a buscar la manera de entrar en la cabeza de estos alumnos. Y no estoy hablando solamente de los jóvenes de secundario, porque los adultos también se aburren. Los adultos también quieren tener motivación. Ojo, porque pensamos, cuando nos dan estas capacitaciones acá en la universidad, nosotros pensamos, pero eso es para el secundario. No, porque los chicos con el celular. No, no. Los adultos también pasan por el mismo tema. Entonces es importante que lo tengamos en mente. Y ahí ustedes van viendo el aprendizaje pasivo con el aprendizaje activo, cuál es el cambio que tenemos que tener. Hay muchas cuestiones que tenemos que resolver y eso implica trabajo y implica, como decía Alejandra, capacitarse en nuevas tecnologías, en nuevas cuestiones en decir, ¿qué hago ahora con la inteligencia artificial? Sacar la creatividad y digo, bueno, ¿cómo la voy a usar? ¿Cómo la voy a aprovechar? Porque está. Y aunque le digamos, chicos, no tiene que... Está. Entonces, eso es lo que más o menos lo que yo les quería transmitir a ustedes que le transmitimos a nuestros docentes. Es súper difícil, pero bueno, estamos en eso. Entonces, lo importante es
olvidarnos de esa aula tradicional como veíamos en la primera foto y decir, pasemos a esta nueva, a esta aula donde tenemos una heterogeneidad diferente a la que teníamos antes. Bueno, antes era homogénea, obviamente, pero a lo que vamos es, no solamente es para dictar la clase, también es para evaluar, para escuchar. Ustedes piensen cuántas veces vamos, dictamos, hoy que me toca ver, Passive Voice. Bueno, listo, les explico todo. ¿Y, y los alumnos aprendieron? ¿Estamos seguros que lo captaron, que entendieron? No estamos muy seguros de que entendieron o no. Sí, seguramente en la prueba de la semana siguiente va a pasar que, uy, este le fue mal y no entendió nada. No tenemos que llegar a eso, tenemos que hacerlo antes de la evaluación. Entonces, lo que yo les propongo, pasamos a la próxima, así no tardamos tanto, es ver estas tres cuestiones que creo que se alinea con lo que venían hablando los chicos, ¿no? La diversificación de las estrategias de enseñanza, las evidencias de aprendizaje y también repensar la evaluación. Y repensar la evaluación no es solamente la herramienta que vamos a utilizar para la evaluación, sino qué es lo que estamos evaluando, qué es lo que queremos saber, que logremos saber si el alumno realmente aprendió y si no aprendió, eso tiene que disparar en nosotros la motivación para decir, tengo que cambiar, tengo que ver, esto no lo puedo dictar más de esta manera, tengo que hacerlo de otra manera. Y se me escapó el dictar porque no me gusta usar más el dictar, porque justamente el dictar viene y hace referencia a lo que hablábamos antes. Así que bueno. Ahí ustedes ven exposición, discusión, simulación, estudio de casos, indagación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, que son cosas que ya venimos escuchando hace mucho tiempo. Tal vez en algunas disciplinas es más fácil, en una clase de economía o nuevo para hacer, pero sí hay formas nuevas de aplicar lo que ya sabemos. Entonces, eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes, profesores de idiomas, eh, mezclado también un poquito con lo que venía diciendo Alejandra y Julián, esto de decir, bueno, vamos a, no sé, a ver, desde hace un montón de tiempo que usamos las canciones para ver el fill in the blanks, los verbos, el vocabulario. Bueno, buscar hacer que el alumno traiga la canción y tomarnos el trabajo de escuchar, aunque sea heavy metal, escucharlo y cambiarle y decir, bueno, ¿ves? Esta expresión que está usando este acá implica más trabajo. Pero yo tampoco lo quiero reformular, implica más involucramiento, porque uno se tiene que involucrar de otra manera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería transmitir y que tratamos de transmitirles a nuestros docentes. La próxima, por favor. Entonces, no, una anterior, perdón, me salté una cosa que les quería comentar, esto de recoger las evidencias de aprendizaje. El famoso feedback, retroalimentación en español. ¿Qué pasa con el feedback? Corregimos, y decimos, no, tachás, ponés la corrección. No pongamos la corrección, señalemos, hagamos que el alumno piense qué es lo que se equivocó. Yo sé que es difícil cuando tenés 150 parciales en la UBA en inglés, te querés matar. Pero bueno, tal vez hay contextos en los que no podamos hacerlo porque tenemos muchos alumnos, pero en los que no tenemos, tratemos de hacerlo, porque ese ejercicio de hacerlo con pocos alumnos nos va a llevar a después poder hacerlo con un poquito más de alumnos y tal vez en algún momento podamos lograr que en algunos ámbitos no tengamos más de 30 alumnos, que sería lo ideal para las universidades, ¿sí? Bueno, y ahora sí, al final, eh, abracemos este desafío. Esa es mi propuesta desde mi humilde lugar de la Escuela de Lenguas Modernas, que también tenemos un centro de idiomas y por eso pertenecemos a CEA y nos complementamos. Ellos tienen la parte de español, nosotros tenemos el resto de los idiomas que son todos los demás, pero siempre trabajamos. Y lenguaje y lengua de señas. Así que bueno, simplemente abracemos el desafío y muchas gracias. Ay, Bueno, voy a saludar de nuevo. Em, lo que traje hoy para compartir con ustedes tiene que ver básicamente con la oferta que desarrollamos en Flaxo Argentina
en relación con la formación de profesores y no específicamente en la formación de idiomas. Nosotros somos una institución de posgrado que no forma docentes digamos, en ese primer nivel, sino que lo que hacemos es ofrecer insumos para que los docentes encuentren complementación respecto de sus saberes originales y sus competencias en las lenguas que se dedican a enseñar. Como Flaxo es una institución de posgrado y una institución que tiene una gran fortaleza en todo lo que tiene que ver con la oferta de educación a distancia, no estamos hablando de una situación inédita o nueva dentro del posicionamiento de Flaxo en la educación superior. Por supuesto, como comentaba Alejandra, Flaxo también sufrió los embates de la pandemia y por momentos pareció convertirse en una especie de hospital abandonado en cuyos pasillos no podíamos encontrar a nadie, faltaba solamente, como en las películas de terror, la silla de ruedas que corriera sola por los pasillos y sinceramente se convirtió en un espacio muy frío, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Pero a la vez, como todo en la vida, tuvo una contracara, que fue el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de Flaxo virtual. Flaxo siempre tuvo un gran desarrollo del área de educación a distancia. De hecho, la propia conformación de Flaxo, Flaxo Argentina, forma parte de una red regional en donde todos los usuarios, todos los docentes y todos los investigadores de Flaxo tienen un hilo invisible, a veces demasiado invisible, tengo que decir, que nos conecta básicamente a través de digamos, del formato digital y no presencial por razones obvias. Como Flaxo, dijimos, se vincula específicamente con el posgrado y con la formación, casi diríamos, cuaternaria y no terciaria. La oferta de sus propuestas académicas tienen que ver básicamente con estudiantes que viven en Buenos Aires y que por lo tanto podrían, en caso de quererlo y en caso de que existieran, asistir presencialmente a sus ofertas académicas, o también, y en esa condición de Flaxo como universidad regional, a todos los que están en el interior del país y en los países de la región. Hay movilidades académicas, digitales, virtuales, no presenciales, que Flaxo potencia y que tiene como uno de sus targets a la hora de pensar en los destinatarios de la formación. En el caso específico de nuestra área, yo trabajo en el área de estudios latinoamericanos. La estructura de Flaxo es la de áreas con un grado de autonomía muy fuerte. Dentro de esa área hay programas. Yo trabajo y coordino el programa de español, junto con el programa de español, el programa de estudios avanzados en ciencias sociales y el programa de educación internacional conforman esa área, y todos esos programas tienen dentro de sus ofertas académicas ofertas digitales o de educación a distancia. Básicamente podríamos decir que en este momento la oferta de la Flaxo está casi, podríamos decir, en un 80-20 de propuesta virtual y propuesta presencial. Dentro de ese menú de propuesta académica digital, dentro de ese menú de las propuestas del área y de los programas, nosotros tenemos en este momento una serie de diplomas superiores. Como decía Alejandra, los diplomas superiores de Flaxo Argentina son titulaciones propias. Son títulos de posgrado. La diferencia con con diplomas y diplomaturas que muchas veces circulan en la oferta universitaria local, muchas veces no tienen un reconocimiento ministerial. Nosotros tenemos validez nacional y eso conforma una oferta académica buscada por personas que, por un lado, conocen la Flaxo, por otro lado, conocen de las capacidades de Flaxo en relación con la enseñanza a distancia, y por otro lado, también personas que en general buscan justamente
una formación complementaria, porque no son títulos de base, sino más bien, como posgrado que son, vienen a acrecentar y a mejorar el CV de cada uno de los cursantes que se acercan a las propuestas. Si querés mostrar simplemente así un paneo muy rápido, antes que esto, hay una foto muy bonita que a mí me gusta mucho. Esta. No, vamos a hacer solamente un paneo, una fotito, ahora sí pasamos a la otra. Después esta información, por supuesto, que ustedes la tienen en línea, ¿no? Pasemos a la otra, esta es otra diplomatura, pasemos a la otra también, nada más que para que vean qué lindas fotos que tenemos. La próxima y la última, una más. Tenemos estas 4 diplomaturas, 2 del programa de español, una en enseñanza y gestión del español, otra en gestión de la diversidad lingüística en contextos de polarización formal, ¿no? Este caso de, tratamos de atender, ¿no? Este caso de la presencia del aula multilingüe en la educación primaria secundaria, ¿no? Esos estudiantes que necesitan una atención personalizada, especial, y que muchas veces no pueden recibir, no por falta de interés, sino por falta de capacidades instaladas en los docentes que trabajan con ellos, con el grado de frustración que eso genera para todos los implicados, no tanto para los docentes como para los estudiantes. Y ahora, este año, incorporamos, recién salida del horno, una diplomatura en educación internacional que también está pensada en nutrir al docente de lenguas y también de cualquier otro tipo de contenido relacionado con el quehacer educativo, dotarlo de herramientas, estrategias y conceptualizaciones propias de la movilidad académica, de la interculturalidad, el devenir del contacto directo dentro del aula y fuera del aula también, ¿no? Entendiendo cómo podríamos decir, el acto de enseñar y el acto de aprender trasciende el espacio concreto de. Tenemos esas 4 diplomaturas. Las 4 diplomaturas nacieron virtuales y lo siguen siendo, y así lo serán. Cada una de ellas tiene características particulares que no voy a detallar ahora porque no se trata ahora de entrar en la consideración del currículum, sino más bien de cómo impacta y cómo define y determina la condición de virtualidad que tienen estas 4 diplomaturas. Entonces, brevemente, me pongo, no quiero pasar, no tiene, Julián, no tiene. Lo que hice fue hacer una breve lista de beneficios, dificultades, riesgos y estrategias con los que nos encontramos a la hora de pensar en estas propuestas académicas de diplomas superiores dentro de nuestra área. ¿Cuáles son los beneficios que un estudiante, en general, en nuestro perfil, los estudiantes que nosotros recibimos en la mayoría de los casos son docentes, como decíamos antes, inquietos, instalados muchas veces en geografías que no les permiten acceder a una capacitación presencial, que tienen muchas veces intuiciones que no fueron recogidas en ninguna de sus anteriores instancias de formación, saben que por ahí hay cosas que necesitan mejorar o que quieren incorporar y encuentran en la oferta flaxiana elementos que dan con esas necesidades. Docentes también que muchas veces ya han frecuentado la Flaxo, que ya han tomado otras capacitaciones o diplomas o especializaciones y que entonces conocen la cocina del programa o de las características de los programas y por lo tanto tienen competencia digital, ¿no? Lo que estábamos hablando. Son personas, en el 90% de los casos, que no se encuentran con una plataforma virtual por primera vez y que les permite eso sortear ese primer obstáculo y pensarlo al revés, no pensarlo como algo, no pensarlo desde lo que falta, sino desde lo que uno tiene. Entonces, ese primer acercamiento no es traumático, podríamos decir, ¿no? La gente sabe qué es lo que va a encontrar en Flaxo y si ya lo conoció aún más, va a poder desempeñarse por, digamos,
con cierto éxito dentro de esa propuesta en cuanto a la competencia digital. Por otro lado, algo que me interesa especialmente destacar es que no pensamos en estos programas, en estos diplomas, como instancias de autoformación. Se autoadministran, pero no se autoforman. Son espacios en donde se construyen nuevos saberes y esos saberes se construyen en relación con los otros estudiantes, en relación con los contenidos y en relación con el tutor. La figura del tutor es una figura clave, a mi juicio, en relación con el éxito o el fracaso y no solo el éxito o el fracaso, sino la consecución de el título que se va a buscar, ¿no? Porque hay un índice muy alto de abandono, ¿no? Sabemos que cuando estamos en casa es más fácil sortear el momento de sentarnos con la computadora, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de estrategia para decidir que limpiar la heladera es la mejor idea antes que sentarnos a revisar el material, ¿no? Entonces hay un alto índice de abandono, hay un alto índice también de demanda por parte de los estudiantes de un contacto más frecuente, como decían antes por acá, ¿no? La presencia del tutor, la presencia del otro, ¿no? Como un elemento que me permite ver a alguien que está ahí para responderme, para ayudar. Sí, el contacto humano, el poder ponerle cara a ese nombre que aparece, ¿no? En una línea del foro, sigue siendo, y creo que lo seguirá siendo siempre, si no presente, demandado por los estudiantes, en todos los casos. Entonces, decíamos, beneficios que buscan los estudiantes. Libre disponibilidad para poder administrarse a la hora de dar cuenta de los contenidos. Mayoritariamente los diplomas son asincrónicos, lo cual también requiere cierto disciplinamiento y cierta constancia, y muchas veces cuando uno no lo tiene, tiene que venir desde afuera, y entonces es ahí nuevamente donde la figura del tutor, ¿no? Se engrandece porque es ese afuera el que me está posicionando de modo tal que yo no abandone, no deje, no me atrase, ¿no? También esto es algo que aparece recurrentemente. No necesariamente dejar, abandonar la formación, pero sí empezar a atrasarse en el cumplimiento de las cosas. Entonces, justamente la asincronía permite generar esos huecos, esos baches, esa autoadministración permite que pongamos, prioricemos en nuestra agenda cuestiones que sí nos demandan directamente. Esos son los desafíos más grandes que tenemos a la hora de pensar en estudiantes que inician, continúan y cierran todo el trayecto de formación que se les da. Por otro lado, algo que me parece importantísimo, interesantísimo, es la cuestión de que nosotros, todos los presentes, o casi todos los presentes, venimos de una trayectoria de formación en donde la oralidad siempre fue muy importante, ¿cierto? ¿Y con qué nos encontramos? Con que en la educación a distancia se sustituye la práctica de la oralidad por la práctica de la escritura académica, ¿no? Y ahí tenemos un enorme problema porque hay muchas personas que, como dije antes, ¿no? Nuestro perfil es mayoritariamente de docentes o de personas con formación terciaria universitaria que se encuentran con que no sabe cómo escribir un texto académico, ¿no? Que no sabe cómo, si tiene claro lo que quiere, o por lo menos cree que tiene claro lo que quiere transmitir, y a la hora de ponerlo por escrito, esa claridad desaparece. Mucha gente no puede lidiar con esta sustitución, ¿no? De escritura académica, porque, bueno, obviamente que en la escritura perdemos el énfasis, perdemos el lenguaje no verbal, perdemos tantas herramientas que nos permiten a veces balancear ciertos déficits que tenemos en nuestra producción. Todo esto desaparece. También esta cuestión de la
asincronía en el momento de enviar nuestro mensaje y en el momento de recibir la devolución. Cuando nosotros estamos hablando y alguien nos está moviendo la cabeza de esta manera, eso nos está diciendo algo, ¿no es cierto? Cuando escribimos un trabajo práctico, una respuesta de un cuestionario, nadie mueve la cabeza diciendo, no, si eso está bien o si está mal. Y muchas veces esa retroalimentación de la que hablaba Paula llega a destiempo, cuando yo ya no volví a involucrarme con eso que tuve que producir. Ese para mí es uno de los graves problemas que trae este cambio de paradigma, ¿no? De pasar de una escuela y de una formación también muy española en ese sentido de la oralidad a la escritura académica como vehículo de, también vehículo de certificación, ¿no? Porque en definitiva lo que se busca también en una formación de este tipo es una certificación. Por otro lado, dos cuestiones más que se presentan como desafíos y como dificultades. Esta falta que también mencionamos de relaciones interpersonales. Uno no es que va a buscar un novio o una novia, muchas veces ocurre, pero no es eso lo que muchas veces nos mueve a la hora de pensar en una formación de posgrado, ¿no es cierto? Y cuando lo único que tenemos es el foro en el que uno escribe y el otro justo se fue a duchar y el otro le lloraba el nene y entonces lo dejó para el día siguiente, ese tipo de vínculos, esa formación de una comunidad académica o de una comunidad de interés desaparece. Entonces también ahí el lugar del tutor es fundamental, porque es esa persona la que tiene que promover que esos lazos se mantengan vivos y se mantengan dinámicos, porque si no, no es como todos habrán escuchado o habrán visto alguna vez un meme respecto de la sesión de espiritismo en las clases de Zoom, ¿no? En las que uno empieza, si estás ahí, pone un emoticón, si estás ahí, contéstame, ¿no? Porque uno tiene pantallas y pantallas negras. Y lo mismo pasa cuando en una formación a distancia trabajamos con un foro en el que nadie contesta lo que te estoy diciendo, lo contesta a los 15 días cuando yo ya ni me acuerdo cuál fue la pregunta que disparó ese supuesto. Entonces dijimos, dificultades, alto índice de abandono, plazos incumplidos para la presentación de trabajo, baja inserción en la comunidad de referencia, retroalimentación ralentizada, atenuación de las relaciones interpersonales, sustitución de la oralidad por habilidades académicas de información. Básicamente, esos son los problemas, o por lo menos las cuestiones que tenemos que atender cuando pensamos en educación a distancia y formación de docentes. Además, sabemos que los docentes todos tenemos una hipercrisis, ¿no? Es decir, si nosotros somos, cuando nos ponemos en el lugar del estudiante, aceitamos muy bien nuestros mecanismos de crítica, ¿no? Entonces, cuando somos estudiantes, tenemos el reclamo fácil, ¿no? Cuando tenemos el reclamo fácil y si fui prudente porque quiero continuar con mi integridad, tenemos el reclamo fácil y muchas veces cuando no tenemos a alguien que nos está haciendo el contrapunto, o nos despachamos, porque eso nos da cierta impunidad, ¿no es cierto? O si lo pensamos del otro lado, nos permite también escondernos afuera de la alfombra, porque una cosa es tener a alguien que me está mirando y me está reclamando, y otra cosa es saber que tal vez lea el mensaje que le estoy escribiendo dentro de una semana, cuando yo ya me calmé, ¿no? Porque no había encontrado nada. Así que eso no nos tiene su lado bueno y su lado malo. Ya termino. Bien, perfecto. Entonces, hablamos de las dificultades, hablamos de los beneficios, ¿no? Esta cuestión de la plasticidad y de la autoadministración con el riesgo, ¿no? Como mencionamos, de el abandono o la interrupción permanente. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo trabajar con estas cuestiones, de cómo, no digo resolverlas, pero intentar paliarlas. ¿No? La primera, que ya fui anticipando, tiene que ver con esta presencia tutorial fuerte, con un liderazgo tutorial importante. ¿Por qué digo esto y enfatizo tanto con esto? Porque por lo menos en las comunidades educativas en las que yo me desarrollo y me desarrollé, en general, muchas veces
y esto no es un reclamo sectorial, sino que tiene que ver con, bueno, lo que uno vive en el día a día en sus trabajos. Muchas veces los roles de tutores son delegados a personas que o bien recién empiezan a trabajar, o apenas cobran un salario, o se les cargan muchas comisiones, porque bueno, es el tutor, ¿no? En el tutor, a mi juicio, se cifra el éxito o el fracaso de la propuesta que estamos desarrollando, y por otro lado es el que tiene la temperatura. ¿Vieron esta idea de tomar la temperatura del curso? No es el que tiene la temperatura porque es el que ve toda la. O sea, no pensamos a veces tan claramente lo parcializado que es el contacto de cada estudiante. Nunca tiene toda la foto. El que tiene toda la foto es el tutor. Entonces creo que es clave la formación del tutor, la disponibilidad de tiempo para trabajar y también eh, las habilidades, las competencias digitales que el tutor. Él sí que indubitablemente tiene que saber cómo resolver cuestiones de índole tecnológica, porque es a él, no me refiero por supuesto a cuestiones de power y esas cosas horripilantes, sino me refiero a cuestiones que tienen que ver con el navegar en la red. Ese es el segundo punto que yo quería destacar a la hora de pensar en esas estrategias. Soporte tutorial fuerte, como dije. Plataforma amigable. La plataforma no puede ser un obstáculo, una coartada. Muchas veces se convierte en una coartada. Dejo de hacer lo que estoy haciendo porque no entiendo dónde tengo que hacer enter. Aparte, vieron cómo últimamente se generó esta expresión de no me deja, ¿no? Yo quiero no me deja, quiero poner ahí la respuesta y no me deja, ¿no? Hay un señor malo adentro de la plataforma que no me deja hacer las cosas que yo quiero hacer. Entonces, una plataforma amigable, una plataforma intuitiva, que no requiera de una capacitación adicional, porque tenemos poco tiempo, tenemos poco dinero, es decir, poco tiempo, ¿sí? Y no podemos ser también profesionales del mundo digital, ¿no? Es una herramienta que incorporamos, no, a mi juicio, no puede ser el elemento que deje afuera o deje adentro a las personas que tienen esa capacidad incorporada. Es un peaje que no queremos pagar. Entonces, plataforma amigable, intuitiva. Por último, material didáctico. ¿Qué hacemos todos? O sea, la didactización del material, si siempre es un tema para muchos congresos y para muchos encuentros y demás, cuando hablamos de un material que está mediado en la virtualidad por la falta de respuesta inmediata, por la falta de monitoreo, ¿cuántos de nosotros cuando escribimos una consigna creemos que no, que está clarísima y que todos vamos a entender, pero ¿cómo si ahí dice eso? Y resulta que se lo hacemos leer a alguien y ¿no? ¿Qué pasa cuando el estudiante que está leyendo la consigna no tiene esa alternativa de control, de doble chequeo? Lee lo que dice ahí. Tiene que ser lo suficientemente claro y distinto a lo que dice ahí como para que tampoco se convierta en un nuevo obstáculo. Porque si no, lo que hacemos es sumar obstáculos para vencer. Logré entrar a la plataforma, no me olvidé la contraseña. Entré. Se abrió la página donde yo quería. Voy a hacer los ejercicios porque hace un mes y medio que el tutor me reclama y yo no participo. Y pasa todo eso y voy y no entiendo, no porque yo soy tonta, no porque hay ambigüedades, hay falta de información en las cosas. Si el profesor está parado al lado, se resuelve. Pero no estaría para. Fíjense, cada profesor clonado para contestar las preguntas sobre las cosas. Entonces, material didactizado de la mejor manera posible, no material en crudo, consignas chequeadas en esos mismos ámbitos. Fundamental para no crear dificultades adicionales. Y por último, respuesta rápida, que no decaiga.
que no decae. ¿Eh? Porque si el, decae, el paso siguiente es abandono. No hay vuelta atrás. Estamos en un mercado muy competitivo, hay una gran oferta, buena, mediana, regular, no importa, pero tenemos que, de una manera, por supuesto, honesta y profesional, brindarle a los estudiantes la mayor cantidad de herramientas para que se quede con nosotros, para que se quede con nosotros, para que se quede con aquello que salió a buscar y que no sea por falta de competencias digitales, que no sea por dificultades extracurriculares, que decida frustrarse, abandonar la formación, eh, porque obviamente cualquier alumno que deja, ¿no? Es una frustración tanto para el que sostiene el programa como para en el historial de fracasos personales. Entonces, creo que tenemos que prestar atención a estas cuestiones y para cerrar lo que digo es que hablo desde la experiencia que me da el haber trabajado ya desde hace más de 10 años en propuestas de diplomas superiores a distancia, con más de 15 cohortes ya desarrolladas, que sin embargo no nos permiten bajar los brazos ni quedarnos dormidos, sino todo lo contrario, ¿no? Perfeccionarnos cada vez más, estar más alertas y en vinculación con lo que dije en la apertura del Congreso, profesionalizarnos cada vez más. Bueno, nada más. Entonces, ahora voy a tomar algo. Bueno, muchas gracias a los disertantes por sus intervenciones y por ajustarse al tiempo disponible. Ahora tenemos una corta sesión de preguntas y la primera nos la hace un asistente virtual desde México que pregunta si los diplomas de Flaxo están abiertos a la participación de extranjeros. Por supuesto. Ujú. No solo están abiertos, sino que están abiertos con los brazos abiertos. Sí, 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 absolutamente. Bueno, ¿alguna pregunta de los asistentes presenciales? ¿Algún comentario? Ahí. Tradicionales. Claro, tradicionales.
Bueno, mi respuesta calculo que va a ser un poco subjetiva y yo siempre defiendo la modalidad porque trabajo en ella desde hace mucho y hay algunas cuestiones que la modalidad a distancia visibiliza y que quizás la presencialidad no. El trabajo en equipo en la modalidad a distancia es indispensable porque ninguna persona puede hacer todo lo que requiere llevar adelante una clase, porque para que los diplomas que mencionaba recién Vera o cualquiera de nuestras carreras a distancia, sean de posgrado, tenemos algunas de grado también en la USAL, carreras de grado, posgrado o diplomas. Cada materia requiere del trabajo de varias personas. Entonces, esta dinámica del trabajo en equipo es una dinámica que para la educación a distancia es transparente. O sea, nuestra oficina, por ejemplo, es una oficina que no tiene compartimientos separados. Nosotros estamos todos alrededor de una mesa porque trabajamos en equipo. Entonces, eso es algo que para la educación a distancia es transparente. Ahora que la Argentina está también con un cambio que va a ser un cambio importante del tema eh, ¿cómo se llaman? En lugar de los créditos eh, para el nivel superior. Bueno, en los créditos se visibiliza, por ejemplo, las horas de trabajo autónomo del estudiante. Eso en la presencialidad están todos se preguntan, ¿y eso cómo se hace? En educación a distancia también venimos trabajando en eso desde hace un montón. Entonces hay cuestiones que estaban muy visibles ya en el trabajo en la modalidad. Esto no quiere decir ni que yo soy docente presencial también, doy clases en el colegio secundario y las clases en el colegio secundario son presenciales o son presenciales. Toda la experiencia de la pandemia fue absolutamente traumática para todos y yo venía con 20 años de experiencia en educación a distancia y sin embargo era traumático, ¿sí? Porque hay un tiempo para cada cosa y para el nivel medio, el nivel primario, no hay otra alternativa, por lo menos la mejor alternativa es la presencialidad. Para algunas carreras, yo trabajo en el programa de educación a distancia y defiendo la educación a distancia, para algunas carreras defiendo la presencialidad también. Em, entonces, digo, no es que sea lo único, pero me parece que hay muchas cosas que la educación a distancia, con muchas dificultades, porque también tiene muchas dificultades, pero que visibilizan el trabajo en equipo es como en el aula presencial vos cerrás la puerta y estás solo y es muy difícil que un docente trabaje, bueno, se trabaja, pero sobre todo, no sé, yo hablo por el nivel medio, venimos, vamos, damos una hora, nos vamos, no nos cruzamos. Los proyectos, para armar un proyecto tiene que ser con un amigo que te encontrás fuera de horario porque te llevaste bien y armás el proyecto. Pero si no es muy difícil en educación a distancia, no podés. No hay alternativa, no podés. Sí, acá en Argentina se habla de un proyecto así en el nivel medio. Es muy difícil de implementar. Bueno, nos metemos en otros temas, pero son difíciles de implementar. Ujú. No. Y con respecto a la formación docente, yo estoy absolutamente de acuerdo. Para mí, la formación docente requiere de una profesionalización de su rol eh, y de que lleguen las tecnologías en la formación. Esta transversalidad me parece que es importante, ¿no? Mm.
Bueno, es un poco lo que yo les decía de cambiar el modo en el que nos acercamos a nuestros alumnos, tiene que pasar previamente en los formadores cuando se están formando. Obviamente nosotros ya somos docentes, pero para eso está la capacitación continua, y la formación continua, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí está un poco la respuesta a lo que vos decís. Sí, trabajemos en las instituciones formadoras de docentes para que esto ya esté de movida en las aulas en las que formamos a los docentes, pero para nosotros que ya estamos formados que tenemos nuestras carreras, mejor dicho, tengamos una formación continua. Y eso implica mucho, pero también es mucho para abarcar. Entonces, yo me pregunto, y esto es personal, ¿tendremos que recurrir a la especialización en algunas cuestiones como recurren todas las otras profesiones? Porque se acuerdan que los médicos antes era un médico que te atendía para todo, ahora tenés uno para una cosa, para otra, para otra. Entonces, tampoco es una pregunta que me hago yo a mí misma y se las transmito. Simplemente, ¿tendremos que empezar a especializarnos en cuestiones que no habíamos pensado? No sé, lo dejo ahí flotando. Bueno, entonces vamos a cerrar este primer panel porque ya le damos paso al siguiente. Pero bueno, creo que nos queda pues la conclusión de que los que ya estamos en ejercicio necesitamos continuar formándonos con cursos de educación continua, de extensión, y las nuevas generaciones ya van a venir formadas. Para ellos, para ellos va a ser mucho más fácil que para nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que seguir en la lucha y continuar formándonos. Bueno, muchísimas gracias.